tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo, aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y estamos listas con la Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Súper contenta, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa. Y nada, estoy súper contenta porque el tema de hoy día está buenísimo y además que, o sea, acabamos de tener el estreno de la película. La estábamos esperando hace tiempo. O sea, yo estuve todo el año como los presos, así haciendo rayitas. Y con las rayitas así para el lado para ir contando. Y en la medida que salían los trailers y generando más expectación. O sea, los trailers además hicieron una pega muy buena de generar expectativas. Bueno, probablemente para nosotros, que nos gusta tanto la historia y que nos gusta viajar en el tiempo, tal vez generaba más expectativas. Pero no, yo diría que en el público general, porque hicimos varias charlas sobre el tema. Y no solo nosotras, sino que muchos historiadores estaban hablando precisamente del tema y hay un interés precisamente hoy por la película de saber de Napoleón. Napoleón Bonaparte, efectivamente, estratega, emperador, de los personajes, puede ser de los más amados de la historia de Francia, pero también de los más odiados. Y bueno, hay que decir que Ridley Scott en general lo hace siempre extraordinario, pero no vamos a contar nada para que la gente vaya a ver la película. Nosotros ahora vamos a la historia. No, sí, claro, pero hay ciertas polémicas que son interesantes poner sobre la mesa que ya estaban incluso antes del estreno de la película y que tiene que ver con esta comparación que Ridley Scott trata de establecer entre Napoleón, de situarlo a la par con Stalin y con Hitler, y que la gente dijo, pero los franceses sobre todo estaban horrorizados. Pero claro, lo que plantea, y no es menor decir que pensando en la cantidad de población existente para comienzo del siglo XIX, proporcionalmente murió más gente en las guerras napoleónicas que en la Segunda Guerra Mundial. Y uno no tiene generalmente esa visión en la retina, pero efectivamente las guerras napoleónicas, y podríamos entender incluso las guerras anteriores, porque Francia va a entrar en guerra desde 1792 y hasta 1815, o sea, son varios años importantes, con una guerra ya moderna, podríamos decir, en cierto aspecto, y efectivamente la cantidad de muertos va a ser esos llamados colaterales no deseados que la política se lleva encima en la historia ayer y hoy. Sí, no, si uno lo mira desde ese punto de vista, es verdaderamente brutal lo que ocurrió en esas guerras napoleónicas, cuando Napoleón tuvo en el fondo en jaque a toda Europa, estuvo a punto de someter al continente completo, pero bueno, como ya vamos a contar, vamos a ver cómo se desencadena esa situación. Pero hay que decir que antes de comenzar, o sea, bueno, hay que decir que Napoleón nace en Córcega, ¿ya? En una época en la que Córcega era parte de Francia, ¿ya? Había pasado recién, exactamente, y entonces la familia es de origen italiano en el fondo, entonces su padre era Carlo Buonaparte y su madre era Leticia Ramolino, que también ya vamos a decir algo de ella, porque es un personaje bien fundamental en su vida. Pero claro, hay que situarlo primero en este contexto en el que Francia está en medio de este proceso revolucionario, un proceso revolucionario que es la consecuencia tal vez más importante o la culminación de todo ese proceso de cambios que se produce desde el racionalismo. Exacto, bueno, es como podríamos decir ese momento en el que el hombre domina, quiere controlar todo, ese antropocentrismo que se establece y que uno lo puede ver en los cambios en el arte, en los cambios en la arquitectura, particularmente en este alejamiento poco a poco del concepto de Dios, de Kant en adelante, podríamos decir, que implica ir sustituyendo a Dios con distintas cosas, con la ciencia primero, y que evidentemente se va a manifestar en forma muy fuerte en lo que va a ser la revolución misma. El movimiento de la Ilustración va a ser un movimiento tremendamente anticlerical, y eso se va a manifestar en la revolución, donde podríamos decir que no solamente, porque la gente siempre piensa que en la Revolución Francesa murieron nobles de pelucas blancas, y la verdad es que son los que menos murieron. Murieron, por supuesto, pero lo que más murieron numéricamente son artesanos, campesinos y miembros del clero. Claro. Va a ser un movimiento anticlerical recalcitrante. Sí, pues y un movimiento, además, esta idea de la Ilustración también muy contradictoria, porque hay que pensar que, claro, Voltaire
habla de la tolerancia, pero por otro lado dice que hay que aplastar a la infame. Y la infame, en la Iglesia Católica, la responsable, podríamos decir, de todo ese oscurantismo, porque ellos asimismo, o sea, los iluminados, los ilustrados, los iluminados por la luz de la razón, o sea, ellos son, en el fondo, como tienen una superioridad moral. Una superioridad moral, ellos son los elegidos. Pero, sí, claro. Pero hay que aplastar a la infame. Eso por una parte. Es toda la época, además de esta idea de establecer el dominio del hombre sobre el mundo, surgen las academias en contraposición con las universidades, pero cuando estas ideas entran en la política, sí, aparece la idea de la soberanía popular y ahí es clave la figura Rousseau, porque sin Rousseau no se entiende. Claro, y ahí hay que decir que dentro de las ideas de la soberanía popular, dentro de los llamados pactistas, hay distintas versiones, y me voy a quedar con dos que son las que van a primar. O sea, por una parte, John Locke, que es padre también de la democracia y podríamos decir inspiración de la independencia americana, que algún día podremos hablar también de ese tema. Efectivamente, si uno mira la independencia americana, lo que escribe Jefferson es literalmente lo mismo de, digamos, copy-paste, claro, del segundo tratado de gobierno de John Locke. Él considera que el hombre es bueno, pero que tiene derechos que son anteriores al pacto, considerando que la propiedad es un derecho inalienable, la vida y la libertad. Y para proteger esos derechos se hace un covenant, un pacto social, básicamente, y se crea una sociedad donde aparece un Estado que debe ser pequeño para y debe que ser no pequeño, pase a llevar esos claro, derechos. Y además, por lo mismo, él es el primero en considerar la división de poderes. Claro. Porque si una sola persona acumula todo el poder, efectivamente podría pasar a llevar los derechos. Entonces, estos contrapesos básicamente nacen ahí. Lo contrapuesto es Rousseau. Lo contrapuesto es Rousseau, porque Rousseau va a partir igual. El hombre, el estado de naturaleza es bueno, pero básicamente el hombre era libre, era un bon sauvage, era un buen salvaje, era nómade, corría, yo siempre digo, a popelé por las praderas. Pero de pronto el hombre, lo plantea Rousseau, se sedentarizó y empezó a acumular, y la propiedad es el origen de todos los males, sí, porque genera la desigualdad. Entonces el hombre era bueno, como parte del contrato social, el hombre nace libre y bueno y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto, la sociedad lo corrompe, y para devolver esta bondad perdida se necesita hacer un pacto social, un contrato social, donde se crea un Estado muy grande, porque solo el Estado puede devolver la bondad perdida, solo el Estado puede redistribuirse. El problema es la propiedad. Entonces, son agua y aceite, y aquí podríamos decir, la democracia tiene un padre que se ancla en el liberalismo y tiene una madre sangrienta que se va a anclar en la idea socialista, que va a ser lo que va a inspirar la Revolución Francesa. Claro, porque hay que entender que Francia efectivamente en ese momento estaba en una situación económica crítica, una crisis que viene desde el momento, o sea, desde que Luis XIV gasta mucho más, hay solo que pensar lo que costó Versalles. Después, y las guerras, las guerras son más caros. Claro, las guerras que las que se involucró intentando tener el control de Europa. Después a eso viene la situación, o sea, le deja un estado quebrado a Luis XV, y bueno, cuando ya llegamos a Luis XVI, la verdad, el forado fiscal no había nada que hacer. Y el cráter de Arizona era chico. Exactamente, y entonces a eso se le agrega el hecho de que Luis XIV había gobernado solo, sin llamar en el fondo a la asamblea donde estaban representados los estamentos, a la asamblea de Estados Generales, y por lo tanto para la época de Luis XVI ya ni siquiera se acordaban de cómo funcionaba eso. Pero Luis XVI se ve obligado, producto de esa crisis económica, de tener que convocar a esa asamblea porque era necesario, en el fondo, de decretar nuevos impuestos. Y ahí la cosa se comienza a desordenar. Exactamente, porque estos ilustrados que ya tenían un ideario de cambio van a ver aquí una oportunidad, independiente que la asamblea se desordena porque no se ponen de acuerdo de cómo votar, y ya aparece, de hecho, los primeros que desordenan porque esa idea de que es el pueblo, no, son puros ilustrados, y de hecho el primero en desordenar es un cura, el abad Siege, sí. Y posteriormente, si nosotros vemos los involucrados, el marqués, nada, claro, que es que se le tiene exactamente. Bueno, y ahí el rey va a disolver la asamblea y se van a decretar Asamblea Nacional Constituyente y van a jurar no, en el fondo, disolverse hasta darle una constitución a Francia. Y por lo tanto, aquí vamos a ver que la Asamblea va a tomar medidas que no tienen que ver con la solución del problema, que era el problema económico, sino que medidas que eran este ideario de cambio que ellos tenían en la cabeza. Van a decretar, en el fondo, el fin de los privilegios, es decir, van a terminar con la sociedad estamental, todos van a pasar a ser ciudadanos, igualdad ante la ley, que es uno de los puntos que podríamos decir a favor
digamos, en la visión de la revolución, pero posteriormente van a decretar los derechos del hombre y del ciudadano, una serie de cosas. Y claro, se va a producir el 14 de julio la toma de la Bastilla, pero el problema económico seguía. Y ahí va a empezar la idea de echarle mano a los dineros del clero, van a confiscar los bienes del clero, pero van a ir más allá, porque este afán anticlerical va a ser muy profundo y por lo tanto van a decretar que tienen que ser funcionarios públicos. Claro, La Constitución Civil del clero. Y si no firmaban esto, los llamaban en el fondo el clero recalcitrante y los podían perseguir. Claro. Y ahí va a venir esta persecución anticlerical que finalmente va a ser lo que va a hacer que el Papa se pronuncie, que el rey se complique, porque el rey era católico, y Francia era católica en general, y excepto este puñado de, podríamos decir, intelectuales que consideraban que iban más allá de la religión, porque ellos eran los llamados de alguna manera a cambiar el mundo. Y entonces el rey trata de huir y cuando vuelve lo obligan a firmar la Constitución. Y posteriormente, con los desórdenes, el rey se refugia en la asamblea, le hacen un juicio y lo decapitan. Y después a la reina también. Y después a la reina también. Y a partir de ahí, lo que va a ocurrir, en el fondo, en este proceso revolucionario, es que, por una parte, surge el temor de los países europeos de lo que está ocurriendo al interior de Francia, y entonces todos comienzan a mirar con horror, a cerrarse a la influencia de esas ideas, y por otro lado, hay que pensar que María Antonieta era hermana del archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, por lo tanto, la cosa no era simple. Y por otro lado, al interior de Francia, comienzan también a surgir, en el fondo, una serie de levantamientos por el hecho de que los franceses, seguían siendo católicos y muchos de ellos monárquicos. Entonces, estos revolucionarios se enfrentan al temor, por un lado, de los ataques externos y también de los problemas internos. Y ahí es donde nos aparece por primera vez la figura de este Napoleón que había estudiado en la Francia continental, que después se había formado también en la Academia Militar, o sea, había tenido una formación. Y ahí destaca en la defensa del puerto de Toulon, que es la primera vez que lo vemos aparecer. Exactamente. Bueno, ahí lo que pasa es que Napoleón, después de terminar de estudiar, quiso volver a Córcega. Había un nacionalista, que era Paoli, que intentó recuperar Córcega, y él quiso cuadrarse con Paoli, pero Paoli no lo tomó mucho en cuenta. Entonces Napoleón se da cuenta que estos desórdenes en Francia eran la oportunidad. Son una oportunidad de poder encontrar un espacio, porque las crisis son oportunidades. Sí. Pero él lo va a ver así, y de hecho va a volver, se va a hacer amigo de Agustín de Robespierre, que era el hermano de Maximiliano de Robespierre, que para ese entonces, en el contexto de la crisis del gobierno provisional de la Convención, él manejaba lo que se llama el Comité de Salud Pública, que tenía que velar por los amigos y enemigos de la revolución. Sí, él mismo plantea que... es la frase. Claro, ahí vi la frase famosa de Robespierre, es que a los amigos de la revolución se los gobierna con la razón, y a los enemigos de la revolución se los gobierna con el terror. Con la terror, es tal y cual. Y de hecho es el momento en que se empieza a desmadrar la revolución. Entonces ahí, efectivamente, Napoleón se presenta, tenía formación militar, algo que el ejército revolucionario no tenía, porque la mayoría de los que tenían formación militar eran realistas. Claro. Y por lo tanto, en el marco de esta guerra civil, porque había guerra civil y además había, potencial invasión externa, era tremendamente complejo. Y Agustín de Robespierre, entonces, va a ser una persona importante que lo va a vincular y le van a encargar defender Toulon. Y ahí, Toulon es sur de Francia, de la potencial invasión de la Armada Británica. Y va a lograr defender la plaza con una estrategia militar que va a ser bastante asombrosa, lo que le va a permitir rápidamente el ascenso. Claro. Pero la situación, podríamos decir, de la revolución se va a desmadrar cada vez más, incluso cuando se produce... porque va a haber, en el fondo, la guillotina funcionaba a la orden del día y se van a empezar a matar entre ellos. Va a morir Danton, van a asesinar a Marat, en el fondo, a morir Danton. Y finalmente se va a producir un golpe de Estado el Comité de Salud Pública, que es la revolución, conocida como la revolución termidoriana, donde van a herir a Robespierre, le van a hacer un juicio y también lo van a decapitar. Entonces, en ese momento, cuando cae Robespierre, todos los vinculados a Robespierre van a tener problemas. De hecho, Napoleón va a ser tomado prisionero, claro, pero después va a ser liberado. Y se va a formar un nuevo gobierno que va a ser este directorio, un gobierno que era débil, pero además Francia estaba totalmente destruida, o sea, llevaban en el fondo y fragmentada
conectada, pensemos en lo político, en lo social, en todas las dimensiones. Por lo tanto, la tenía muy difícil y el problema económico seguía vigente. Claro, ¿no? Y además no hay que olvidar que dentro de todas las cosas que había hecho Robespierre, que se consideraba y se llamaba a sí mismo como el incorruptible, bueno, había decretado el fin del culto católico y el culto a la diosa razón. Habían cambiado hasta el calendario, los días de la semana. O sea, total. refundar absolutamente todo. Era una nueva era, el nuevo hombre. De hecho, en un momento de locura, cuando estaba el desastre, ya veían, ya entendían que se les había pasado la mano y que probablemente esto no iba a cuajar. Y ahí es donde Saint-Just le dice a Robespierre, le dice, el problema es que no hemos muerto suficiente cantidad de gente. Claro, hay que renovar la raza humana desde la sangre. Ese concepto del nuevo hombre que va a estar tan presente posteriormente en el marxismo como concepto, podríamos decir, es una idea que viene desde estos jacobinos. Los jacobinos son básicamente los maestros de esta visión de el nuevo hombre que tiene que emanar, que hay que hacer ciertos cambios, que todavía está vigente hasta el día de hoy. Así es. Y entonces, bueno, tras eso tenemos el directorio. Y ahí se nos comienza a mezclar además la vida privada de Napoleón. O sea, Napoleón que ya ha demostrado que es estratega, Napoleón que sabe en qué momento aprovechar la situación, conoce a Josefina, y que era la amante de Barras, que era uno de los directores, pero que claramente Barras ya no quería pero con ella. Porque ella había sido casada con un conde que de hecho había muerto en la guillotina. Y entonces ella tenía muchos contactos. Entonces Barras finalmente va a permitir esta relación entre Napoleón y Josefina y se van a casar. Y gracias a los contactos de Josefina es que a Napoleón lo van a nombrar a cargo de las campañas en Italia. Claro. Y ahí la verdad es que le va a ir increíble. Pero vamos a comerciales y empezamos con las campañas. Agricultura TV. En Superso comenzaron días sin IVA. 19% de descuento en alimento Dog Stream y Cat Extreme. 19% de descuento en arenas America Liter, Tecapet y Sanicat. Válido en tiendas y superso.cl. ¡Superso! Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Napoleón, y ya lo tenemos encargado, digamos, dirigiendo las campañas en Italia para el directorio. Y le va a ir increíble. Le va a ir increíble porque va a ir, desde ahí se va a formar, o se va a transformar como en una constante el hecho que por la disputa de territorios italianos se va a comenzar a enfrentar a los austríacos. Se va a enfrentar a los austríacos todas las veces y va a ganar. Claro, va a vencer a los austríacos y después, cuando le va mal, por ejemplo, con los ingleses, cuando se le aparece la peor pesadilla que es Nelson, un poco como para desquitarse, iba y les da la dura a los austríacos. No, claro. Todas las veces. Claro. Pero esta es la primera vez y entonces aquí uno comienza a ver que Napoleón exporta las ideas de la revolución porque en muchos de los territorios que va a comenzar a controlar va a comenzar a formar repúblicas. Y eso también se va a transformar como en una especie de constante. Y, o sea, se va a llegar a enfrentar hasta el Papa. Sí. De hecho, en estas campañas italianas además va a mostrar su estrategia. Él va a ser muy hábil, no solo en ejecutar estrategias fantásticamente, sino en que esto se comunique, en que alguien cuente esto en Francia, en que haya un pintor que lo acompañe, sí, bueno, en esa idea del registro. Contar el relato. Sí. Contar el relato. Pero claro, aquí es donde Clausewitz, que era un prusiano, va a poner atención. Y de hecho podríamos decir que los estudios de las batallas napoleónicas de Clausewitz son el origen del concepto moderno de la estrategia militar. ¿Ya? Y ahí él en el fondo lo ensalza, lo admira, por supuesto que es el enemigo, pero lo admira profundamente. Y Napoleón va a volver exitoso de las campañas italianas.
con algunos souvenirs, porque además van a llegar a Roma, y una de las cosas que él hacía era que trataba muy bien a sus soldados. Claro, sabía que tenía que tenerlos contentos. Tenía que tenerlos contentos, y por lo tanto la idea de al vencido poder saquearlo era parte de la repartija, de alguna manera la paga del soldado. Por lo tanto, nadie que va a ser invadido por las tropas napoleónicas va a quedar muy contento. Claro. Pensémoslo en términos prácticos. Claro, y ahí le va a ir bien, va a lograr llegar también con mayores recursos, un poco como para apuntalar este directorio, y se le van a ir dando las cosas, porque también hay un momento en el que por iniciativa propia defiende la ciudad de París. Claro. Después en algún momento le proponen que él vaya y se enfrente a los británicos, pero él sabe que todavía no está preparado para enfrentarse, ¿ya?, a la armada británica, y entonces ahí es cuando él propone la campaña a Egipto. Claro, la campaña de Egipto, que va a ser una campaña que en rigor es, digamos, un desastre para Napoleón, pero él lo va a pintar bien. O sea, es una cosa, claro, también una habilidad de incluso presentar como una victoria la derrota. Claro, la derrota presentarlas como victoria. Y ahí va a tener primero la batalla de las pirámides. Y ahí también, como uno era el maestro de este relato, o sea, la arenga frente a la pirámide, a los soldados, cuando le dice soldado, aquí, o sea, no sé cuántos. 1000 años de historia. 1000 años de historia nos contemplan. O sea, aquí había Hay que hacer historia nosotros. Hay que hacer historia. Y lo otro, que también nos habla un poco del espíritu de la época, es que en esa expedición de Napoleón lo acompañaban alrededor de 167 científicos. Un poco con esta idea de que había que explorarlo todo, había que en el fondo toda controlar el dominio de esta naturaleza. Y eso es lo que por una parte explica que sea un miembro en el fondo de este ejército de Napoleón el que descubre la piedra Rosetta. Y esa piedra Rosetta, que va a ser descifrada años después por Champollion, es lo que abre el paso a lo que es la egiptología. Porque era un edicto, una ley que estaba escrita en demótico, griego y jeroglífico, y eso es lo que le permitió a Champollion por supuesto, pero además descifrarla. Se va a meter en la política de la administración y del gobierno de los Egipto. Mamelucos en Egipto. Exacto, va a empezar a aplicar estas ideas de la ilustración, básicamente. O sea, es un hijo de la revolución que evidentemente quiere cambiar el mundo, básicamente. Claro. Entonces, en la batalla de las pirámides le va bien. Sí, pero le va a ir muy mal en la batalla del Nilo, donde aparece por primera vez Horacio Nelson. Claro, porque no hay que olvidarse que en el fondo el objetivo de Napoleón en esta campaña era Egipto, cortarle el paso a los británicos a la India, básicamente. Claro. No tenemos todavía el canal de Suez, pero Suez era el paso. Y por lo tanto, por eso Egipto era el lugar donde quiso ir. Pero evidentemente para los británicos esto era estratégico, y por lo mismo los británicos van a enfrentarse a Napoleón y a las tropas, digamos, a los franceses en la batalla del Nilo, una batalla que van a perder. Y además lo van a dejar sin barcos, porque le van a destruir la flota completa y van a quedar varados en Egipto. Eso va a implicar que Napoleón, posteriormente a esto, aparte de meterse en el gobierno, va a hacer una incursión hacia el Medio Oriente, que le va a ir pésimo porque les va a atacar la peste, o sea, todo mal. Y de vuelta a Egipto, él va a ir, ahí viene el mito esto que le habrían contado, que Alejandro Magno, cuando llegó a Egipto, habría dormido en la pirámide, y por lo tanto él quiere hacer lo mismo. Pero además, no solo durmió en la pirámide, sino que ahí tuvo la visión de que venía la conquista del mundo. El llamado. Tenía el mismo llamado de Alejandro Magno, a conquistar el mundo entero. Y ahí es donde Napoleón, sintiendo este llamado, va a abandonar a sus tropas. Y los deja ahí varados y se va. Consigue como un barquito de papel. Prácticamente un bote remo, una cosa. Pero vuelve, y ahí está posteriormente en el mito esta idea incluso de que él tenía este llamado particular. Hay unos cuadros que son realmente impresionantes. Bueno, y ahí va a llegar a un momento político y va a conocer a Talleyrand, que era un político de tomo y lomo, que se da cuenta, porque ese sí que estaban político. Partió siendo cura, colgó la sotana para la revolución, sobrevivió a la revolución, sobrevivió a Napoleón y siguió en el fondo reinventándose en forma constante. Pero claro, ahí él se da cuenta que, o sea, estaban planificando Ducos y Siege un golpe al directorio. Pero necesitaban ejército. Entonces a Lucien Bonaparte, el hermano, que era parte y amigo ahí, se le ocurre que pueden usar a Napoleón. Entonces la idea es de usar a Napoleón. Y Napoleón va a participar en este golpe que se llama el 18 Brumario, porque habían cambiado los meses, la revolución. Y claro, se establece, se pone fin al directorio, se establece este consulado, 3 cónsules, Siege, Ducos y Napoleón,
pero Siege y Ducos pestañean una vez y Napoleón se hace primer cónsul. Pestañean otra vez y se nombra cónsul vitalicio. O sea, la verdad es que... Si creían que lo podían utilizar, quiere decir que no sabían con la chichita con la que se estaban curando. Exactamente. Bueno, y ahí viene el consulado, que es el periodo de institucionalización de la revolución, porque él es un hijo de la revolución no pudo culminar su labor porque efectivamente la guerra se lo impidió, y podríamos decir, o el peligro más bien, se lo impidió, y a la constitución primera que firma el propio Luis XVI, vamos a ver que Napoleón va a ser la constitución del año 8, la constitución del año 10, pero además va a ser después, posteriormente, todas las leyes complementarias, el código civil, el código penal, de procedimiento penal, el orden jurídico, básicamente, y este concepto también de, ahora que hay igualdad ante la ley, de dividir en el fondo el territorio en departamentos, de las provincias a departamentos más pequeños, porque ahora todos pagan impuestos, y va a crear los ojos del Estado en todas partes, este concepto de burocracia, incluso va a crear en el fondo la idea de la profesionalización del empleado público, digamos así. Claro, la burocracia surge ahí. Y además, siendo muy hábil e inteligente, se da cuenta de que tiene que reconciliarse con la iglesia. Y entonces sabe que los franceses son católicos, y entonces ahí firma ese concordato con la iglesia católica, que establece no que es la religión oficial, pero en el fondo pone fin a todo lo que habían sido todas las persecuciones, y en el fondo la religión está prácticamente prohibida mediante el establecimiento de este culto a la diosa razón que había establecido. O sea, restablece la iglesia. Pero también hace un acuerdo con los judíos porque le convenía y necesitaba dinero. O sea, un tema... Por eso, era hábil. Sí, pues, era muy hábil. O sea, tenía... Y entonces la oportunidad específica en medio de todo este proceso y de estos enfrentamientos, porque van a empezar a conformarse coaliciones de los países europeos, la primera, la cuarta, hasta la quinta coalición, para enfrentar a Napoleón. Pero en medio de este proceso va a llegar un momento que es clave, que es cuando a Napoleón se le produce un atentado en su contra. Y él utiliza ese atentado y encuentra ahí la posibilidad de poder llegar a nombrarse emperador, porque va a decidir hacer un plebiscito para que los franceses voten. Pero eso también era porque tenía claro que además era necesario que esto se perpetuara en el tiempo. Bueno, esa era la idea de Talleyrand. Talleyrand le dice, mire, esto que usted ha construido es fantástico, pero el problema es que cuando usted no esté, si esto no tiene continuidad, y ese es el gran tema del concepto de la monarquía, da una estabilidad porque tú siempre sabes que está el sucesor y que las cosas se mantienen, que es una de las cosas que de alguna manera diferencia hasta el día de hoy con el concepto de república, porque nosotros tenemos repúblicas donde tú eliges a la autoridad, pero dura un tiempo. Y básicamente cuando termina tiene que básicamente hacer cosas, es lo que sucede, para que sean populares, para poder ser reelecto. La monarquía no, la monarquía no tiene que hacer cosas populares, tiene que hacer lo que tiene que hacer. No depende del voto, que básicamente es lo que veía Talleyrand. Y por eso la idea de hacerlo emperador, y por eso también posteriormente la idea, porque va a ser Talleyrand también en momentos posteriores, cuando dice, ya, perfecto, ya es monarquía, pero necesitamos el heredero. Y entonces... Ese va a ser el gran problema a Josefina, que no le da el heredero y por eso después Talleyrand le va a decir que la repudie, que busque otra candidata, claro, y se va a volver a casar después con María Luisa, donde va a tener un hijo. Sí. Pero efectivamente tú no afirmas una monarquía hasta que no tienes heredero. Claro. Pero claro, así tenemos que en el año 1804 Napoleón se corona emperador, el primer imperio francés, y ahí hay cosas interesantes que decir, que tienen que ver con, bueno, primero toda esta idea de que más o menos que Napoleón le habría arrebatado la corona al Papa y se le habría puesto él como en señal de que, diciéndole al Papa, bueno, ahora no eres el importante, sino que soy yo, pero la verdad es que eso no es así, sino que más bien algo que estaba acordado con el Papa, porque ahora el poder efectivamente no viene de Dios, ahora el poder viene del pueblo, ese pueblo que ha votado. Soberanía popular, claro. Claro, la soberanía popular, este pueblo que ha votado y que quiere que Napoleón sea emperador. Entonces la manera de demostrar eso es que, claro, el Papa le pasa la corona a Napoleón y es Napoleón el que se la pone, y después él es el que corona a Josefina, pero la coronación de Josefina... La coronación de Josefina va a ser un problema fácil. porque él, cuando plantea que la va a ser emperatriz, la madre, la suegra de Josefina, doña Leticia, Soa Leticia Ramolino, bueno, ella no va a estar de acuerdo. Y entonces, de hecho, va a ser una disputa, una pelea, que va a hacer que doña Leticia no vaya a la coronación. Y ahí está David,
pintando el cuadro, la coronación de Napoleón, que está en el Louvre, que es un cuadro gigantesco, pero gigantesco, o sea, y efectivamente tiene el cuadro más o menos listo, y en el asiento del centro está vacío. Entonces le dice, falta mi madre. David le dice, pero es que no su madre estaba. no fue. Dice, bueno, el mundo entero verá que fue. Y ahí está, y la ponen en el centro sentadita como si hubiese estado. Y por lo tanto, podríamos decir, esta disputa, ese gallito, la madre no va, lo gana Napoleón, porque... Lo gana Napoleón, dice, ahí está sentada y ahí vio cómo... Y más encima, Coroné. lo que pinta es la coronación de Josefina. Claro, claro. No, tremendo. Tiene que haber sido tremenda esa señora. Así que bueno, ahí lo tenemos convertido en emperador. Y esa va a ser la causa de que, porque hasta ese momento muchos miembros, podríamos decir, de la intelectualidad, artistas, músicos, habían apoyado a Napoleón. ¿Ya? Pero a raíz en el fondo, de este nombramiento como emperador, muchos se van a desilusionar, sintiendo que en el fondo Napoleón estaba traicionando a estos principios. De hecho, uno de ellos va a ser Beethoven. Sí, porque le había dedicado una sinfonía y después borra y le pone la heroica. Claro, era la sinfonía número 3 que él le había llamado a Napoleón y después, de hecho, está así, se ve cuando está raya, con rabia. Sí. Claro, el otro, que también después se va a sentir sumamente desilusionado, va a ser en España, Goya. No, hay muchos, y de hecho hay que decir que una de las cosas claras va a ser el distanciamiento, porque al principio todos los intelectuales estaban con la Revolución Francesa. Va a haber incluso un turismo, podríamos decir, a París para presenciar estos acontecimientos y estos cambios. Si uno se piensa, Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, vivía con su mujer en París. Alexander von Humboldt va a ir a París, va a presenciar los actos del Ser Supremo, en fin, va a ayudar a organizar, de hecho. Entonces era bastante común. Wordsworth, Coleridge también van a ser, digamos, simpatizantes. Pero cuando la revolución se desmadra, van a tomar distancia. Y ya para la época napoleónica, la distancia, sobre todo de los británicos, va a ser total y absoluta. Y principalmente porque después de ser coronado emperador, y un poco para vengarse de ese trago amargo que había vivido en Egipto, él decide invadir, digamos, el Reino Unido en 1805, y va a enfrentarse nuevamente a Horacio Nelson, a su peor dolor de cabeza, y efectivamente Horacio Nelson va a vencer a Napoleón en la batalla de Trafalgar y además va a dar la vida, con lo que Nelson se va a convertir en ese héroe equivalente para los chilenos como el Arturo Prat. O sea, va a ser, Nelson dio la vida por la patria, ¿ya? Y por lo tanto, si la diferencia con Francia era ya establecida desde antes, con la muerte de Nelson se incrementa aún más. Y ahí está en Trafalgar Square, digamos arriba, mirando el Canal de la Mancha y diciéndole a Napoleón, a ver, atrévete. Y Napoleón va a tener el problema que, claro, después de que pierde, se enfrenta a los austriacos, les gana y con eso se le pasa un poco por un tiempo, pero Napoleón se va a obsesionar con Inglaterra y ese va a ser el origen de su fin. Sí, eso es lo que finalmente lo va a llevar a su fin, porque va a establecer el bloqueo continental, es decir, como domina, porque se va a enfrentar a los austríacos, se va a enfrentar a los prusianos, y va a ganar todo. Va a ganar todo. O sea, hay que pensar que llega a Berlín. Llega a Berlín. Se lleva los caballos de la Puerta de Brandenburgo. Claro. Y antes había llevado los caballos también de San Marco en Venecia. O sea, le gustaban los caballos. Le gustaban los caballos. Y además le gustaba esta cosa, este culto a su figura. Hay que pensar que después de uno de los triunfos importantes... En Austerlitz. Claro, el arco de triunfo, la columna que hoy día está en la Place Vendôme la hace fundir los cañones de la batalla de Austerlitz y efectivamente hace una columna tipo romana, la de Trajano podríamos decir, ¿no es cierto? Igual que porque las columnas romanas van contando así como un cómics. Van avanzando, tienen una espiral y tienen sobre relieve que va contando la batalla. Historia, claro. Entonces, él hace hacer esto mismo y abajo le pone en latín, en el fondo, por la batalla contra Germania, el año, en el fondo... Claro, sí. Hace todo el relato. No, y todo, o sea, surge también todo este estilo, pues, hasta el estilo de corte imperio, en las vestimentas de las mujeres, o sea, tiene que ver con Josefina, los muebles, en el fondo esos leones que hablaban como de los grandes imperios del mundo antiguo, o sea, los leones, las águilas, claro, o sea, Babilonia. Si uno analiza desde
los muebles, los diseños, digamos, las sobrerelieve, te das cuenta. Las abejas en su Las traje abejas, sí, de merovingio. Claro, son las abejas merovingias, en el fondo no queriendo utilizar la tradicional flor de lis, que siempre es como el símbolo de las monarquías Es algo francesas. nuevo, es el nuevo concepto. Entonces toma Pero esa vamos abeja. y volvemos. Agricultura TV. En Super Show comenzaron días sin IVA. 19% de descuento en alimento Dogstream y Cat Extreme. 19% de descuento en arenas America Liter, Tecapet y Sanicat. Válido en tiendas y supershow.cl. Super Show. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Napoleón. Y precisamente hablábamos que su obsesión y su perdición va a ser precisamente Inglaterra. Claro. Va a ser Inglaterra porque va a decidir establecer ese bloqueo continental, en el fondo, donde todos los países sometidos por Napoleón, donde además él va a ir poniendo a sus hermanos como Sí, reyes en los pone distintas a todos, partes. o sea, crea una nueva. Y ahí una de las cosas bien importantes, porque yo siempre digo que las revoluciones nunca parten de abajo, o sea, cuando dice el pueblo se levantó, mentira. Hay ideólogos que usan a la gente y los problemas de la gente al pasto seco. ¿Para qué? Para, en rigor, cambiar una élite por otra. ¿Ya? Pero nunca ha sido de otro modo. O sea, nunca han solucionado ni buscado solucionar los problemas de la gente. La gente es un colateral no deseado, carne de cañón, básicamente. No, claro, y aquí Napoleón elevó a toda su familia a la categoría, o sea, se quiso poner a la altura, no sé, de lo que eran los Habsburgo, lo que eran los Hohenzollern. Claro, pues va a ser el peor dolor para el archiduque emperador Francisco, sí. No, tremendo. Claro, porque, bueno, como decíamos, va a establecer este bloqueo comercial. Y la idea era que nadie pudiera negociar con el reino. La idea era que no te pude derrotar, no te pude invadir, pero ustedes son comerciantes, los voy a fregar. Por lo tanto, ahora los voy a fregar. Y bueno, la perdición va a venir por el hecho de que, por una parte, Portugal no respeta el tratado, y por otro, Rusia. Y de ahí, por ahí le van a venir los problemas. Pero previo a eso, claro, va a tener, como decíamos, va a repudiar a Josefina, porque Josefina no le ha dado a un hijo. Va a tener un nuevo triunfo sobre la coalición donde estaban los austríacos, los prusianos, y entonces ese va a ser el momento donde, en primer término, va a tener un primer acercamiento, podríamos decir, con el zar Alejandro I de Rusia, o sea, casi que se hacen amigos, sí. ¿ya? Se proponen colaboración, pero cuando Napoleón comienza a buscar esposa, novia, y quiere casarse, emparentarse con alguna de las grandes familias nobles europeas. Mira a los rusos. Mira a los rusos, a Carlota, que era la hermana de Alejandro, a la madre la madre de Alejandro le da, pero, o sea, ataque al pelo, como diciendo, como una Romanov, se va a casar con este aparecido que eran Bonaparte nomás, pues no eran nada muy especial. Y entonces se niegan. Y ahí la verdad es que comienza a quebrarse esa amistad que tenía con Rusia. Y entonces, como ha vencido a los austríacos, obliga en el fondo al archiduque de Austria la hija. a beber un trago de veneno. Imagínate. De veneno, María Luisa. A María Luisa. Tuvo que entregar a María Luisa para que se casara con Bonaparte. Y efectivamente se casa con toda la pompa, demostrando que ha llegado. Y van a ser un hijo. Hay que pensar que se estaba emparentando con los Habsburgo. O sea, una de las familias más importantes de la historia de Europa. O sea, desde el siglo XV en adelante, no contamos la historia de Europa sin pasar por algún Habsburgo. No, impresionante. Herederos de Carlos V. O sea, Sí, que claro. hace algunas semanas estuvimos hablando aquí de Carlos V. Y entonces, bueno, de ahí nace el heredero, que es Napoleón II, al que después Víctor Hugo lo va a llamar el Aguilucho. Y entonces, claro, el problema va a venir, por un lado, España. Porque, o sea, decide invadir Portugal porque Portugal no está respetando el bloqueo, y entonces hace los acuerdos primero con el valío, Manuel Godoy. Posteriormente, en el fondo,
con el rey. Va a haber conflicto entre el rey, Carlos, ¿no es cierto? Carlos IV y su hijo. Su hijo va a terminar haciendo un golpe al padre y por lo tanto finalmente los pone a los dos en Bayona y los hace renunciar y trae a su hermano, José, que antes lo tenía en Nápoles, las dos Sicilias, lo trae a España y en Nápoles pone a su gran amigo, Joaquín Murat, que estaba casado con su hermana, o sea, siempre es familia, Carolina. Sí, y ese José, yo no se lo voy a perdonar jamás, fíjate. Ese José, muy en este espíritu también, como de estas reformas, de esta cosa así como, va a decidir votar ciertas plazas en España, o sea, para poder dar así como en ese momento al palacio, ya como para que quedara más abierta la entrada. Y va a votar iglesias, va a votar una iglesia para y generar en esa iglesia, para generar plazas y espacios abiertos. Y al votar una de esas iglesias se perdieron los restos de Diego Velázquez. Y entonces está la Plaza Ramales, donde hay una cosita que dice, aquí estuvieron. Pero los perdimos. Los perdimos. De Diego Velázquez, imagínate. No, otro. Bueno, pero España básicamente va a quedar bajo tutela napoleónica, pero las tropas napoleónicas van a entrar con gran fuerza. Y de hecho, esta situación, este acuerdo, la gente, digamos, efectivamente va a haber una moción popular de organizarse y cuidar el poder del rey, el deseado. Mientras el rey, el deseado, mientras el rey estuviera cautivo. Y hay que entender, y eso es lo mismo que pasa acá. Claro, y hay que entender que este rey, Fernando VII, que era el deseado, después, bueno, el rey traidor, porque él no lo está pasando nada de mal en Francia, y era un servil a Napoleón. No, mientras el pueblo español no todo, porque habían algunos que apoyaban, en el fondo, que eran bonapartistas. De hecho, el padre de Eugenia Montijo era un admirador de Napoleón. Pero parte de España se levanta en esta guerra de independencia, se llaman a corte, en el fondo, para autogobernarse mientras el rey estuviera cautivo, que es lo mismo que pasa aquí y que después lleva a los procesos de independencia. Claro, y ahí, en ese contexto, las matanzas del 2 y el 3 de mayo van a ser un tema importante, y ahí Goya es donde se da vuelta y pinta, ¿no es cierto?, esos cuadros que son de un realismo realmente impresionante. Tenemos un capítulo para que puedan revisarlo aquí en Viajando en el Tiempo, específicamente de Goya, donde hacemos un análisis un poco de ese cuadro. Pero claro, se va a desgastar en España, porque él no esperaba esta reacción. Él esperaba pasar rápido, castigar a Portugal y listo. Pero no, esta guerra, incluso como de guerrillas dentro de España, va a desgastar al ejército francés, con lo que se va a deprimir y va a atacar a los austriacos por un periodo, ¿ya? Pero claro, el otro flanco que no va a respetar el bloqueo continental, por lo tanto es Inglaterra el gran problema, va a ser Rusia. Claro, va a ser Rusia, y ahí viene su fatídica campaña sobre Rusia, 1812, donde parte con un ejército 475.000 hombres. Y vuelve con 5.000. Imagínate, pierde 470.000 hombres en esa campaña. Es una cosa. Pero ojo, que va a tener algunos triunfos camino a Rusia, en Smolensk, en Borodino. Pero ya cuando pelea Borodino, le quedaban 130.000 hombres. Claro, y ahí además ya le habían advertido de que el gran problema era que esa campaña sobre Rusia la estaba realizando muy tarde. Bueno, lo mismo que le pasa a Hitler posteriormente. Por eso. Hitler pero enseguecidos con estas cosas. Por eso, le iba a aparecer el invierno. La operación Barbarossa el día 22 de junio. Y sus generales le dicen, es muy tarde, tiene que partir en abril. O sea, cuando los primeros de hielo. Porque el invierno, y le dicen, recuerda a Napoleón. ¿Y no? No aprendió bueno. Y entonces la gente no aprende de la historia. No, la gente no, para nada. Porque como no sabe historia, están destinados a repetirla. Claro, y entonces, bueno, a pesar de que había tenido esos primeros triunfos, va a seguir avanzando, porque lo que él quería era llegar a Moscú. Efectivamente va a llegar a Moscú. Él quería que el zar Alejandro se le rindiera, o sea, casi que se le arrodillara y firmara la paz. Y eso es lo que no va a conseguir, porque ahí va a estar la estrategia de Kutuzov, que primero había sido vencido por Napoleón en estas dos batallas, y entonces ahí está esta táctica en el fondo de que van quemando todo van desocupando las ciudades. Moscú, desocupan la ciudad, y entonces Napoleón se encuentra con una ciudad desierta donde además no encuentra abastecimiento. Y espera en el Kremlin semanas a un enemigo que no aparece. No, y tienen que retirarse. Claro, y el zar Alejandro dice, o sea, pactar la paz en este momento con Napoleón es el fin de Rusia. O sea, lo tenía clarísimo. Y entonces, finalmente, claro, aparece el general Invierno
y Napoleón tiene que retirarse. Y esa retirada es de las peores retiradas de la historia. O sea, un desastre militar, no solo pierde hombres, sino que tiene que dejar los armamentos, o sea, una verdadera... No, y ahí cuando llega, magullado, con los pocos 5.000 que le quedaban, que tienen que haber vuelto literalmente hechos bolsa, los están esperando en la llamada Batalla de las Naciones, Leipzig, donde obviamente lo van a derrotar y donde van a firmar el acuerdo de Fontainebleau, donde él intenta abdicar en favor de su hijo y le dicen, a ver, usted no pone ninguna condición. No, aquí se va a restablecer a los Borbones y usted, no se preocupe, lo vamos a tratar bien, usted va a ser hecho rey de la isla de Elba. Y le mandan para. No te olvides que lo derrotan en Leipzig y además la peor derrota es que el zar Alejandro entra triunfante sobre París. Sí, pues. Y además, eso va a generar problemas para los rusos posteriormente, porque van a llegar a París esos soldados, van a ver el contraste en relación a Rusia y se va a producir después para Nicolás, en el fondo su hermano. Claro, porque va a surgir ese contexto, esa frase que en un contexto empieza a darse, éramos los hijos de 1812. O sea, campesinos eran los soldados rusos, pues decidieron dejarlo todo, se sentían que habían llegado a liberar Europa, habían triunfado sobre Napoleón, llegan a Francia, ven las diferencias del tipo de vida y cuando regresan quieren Rusia, cambio político. Quieren cambio y se dan cuenta de que no iba a cambiar absolutamente nada. El zar Alejandro hizo algunos ensayos en Finlandia, pero en Rusia la autocracia siguió exactamente igual. No, y además eso, la revolución decembrista ya no le estalla a Alejandro, le estalla a Nicolás. Al hermano, que era súper autócrata, mucho más el Alejandro. Claro. Pero bueno. Lo tenemos en la isla de Elba, como rey. Rey de Elba, ahí la verdad... En 5 minutos y medio ya había recorrido la isla completa. Sí. Bueno, ahí lo va a visitar una de sus amantes, la polaca María Walewska, con quien tuvo un hijo, porque claro, en Polonia lo van a recibir con los brazos abiertos cuando entra a Polonia, porque Polonia había desaparecido. Y él básicamente reorganiza Polonia. Pero claro, de ahí va a lograr salir. Murat va a lograr juntar un ejército y se produce los 100 días, que es en 1815, donde él llega, recibe apoyo de Francia porque era un hombre muy popular, y se va a armar una coalición, la última coalición, para enfrentarlo, y lo van a enfrentar en Bélgica en lo que es el campo de Waterloo. Esa batalla tenía que haber durado más y en realidad no sabían cuánto iba a durar y pensaban que podía ser mucho más larga. Y ahí es el momento donde los Rothschild van a ser esenciales porque ellos van a poner la plata, van a comprar con sol inglés porque había que pagarle en moneda. Y tienen la información de que duró poco antes. Esa información privilegiada va a permitir que Nathan Rothschild compre más con sol y después lo venda arriba y se transformen en los Rothschild, que realmente en el siglo XIX tenían un poder inmenso que hoy día no lo tienen, para todos los que tienen esas teorías que hasta el día de hoy plantean. Claro, porque podría haber existido, o sea, una posibilidad de que el ejército de Napoleón en esa batalla de Waterloo hubiera triunfado. Si parte del ejército francés, en el fondo cuando lo ven regresar, muchos decían, bueno, era el emperador, y lo admiraban, o sea, soltaban la arma y se pasaban al otro lado, aparte del ejército napoleónico. No, uno podría estar hablando un programa solamente de lo que ocurrió en Waterloo. Exactamente, que además fue una carnicería. Y que es bien interesante porque Víctor Hugo posteriormente va a instaurar, o sea, en Los Miserables, uno de los personajes de Nadier, en el fondo se dedicaba en el fondo a carterear a los muertos en Waterloo. Él había peleado en Waterloo. Los Miserables es precisamente un periodo posterior, está situado entre 1830 y 1848, pero se hace mucha referencia al periodo precisamente napoleónico de la Revolución. Varios de los personajes tenían historias para atrás. Es un libro interesantísimo y mucho más profundo que cualquier película que puedan ver de este porte. Sí, pues. Así que bueno, una vez derrotado en Waterloo, nuevamente es enviado de lejos, pero en esta ocasión lo van a enviar tan lejos como para que no pudiera regresar. Lo mandan a la isla de Santa Elena, que está en el Atlántico, frente a las costas en el fondo de África. Una isla que además va a estar resguardada por los británicos, su peor pesadilla. Y Waterloo también comandada por británicos. Claro, sí. No, o sea, Inglaterra, su peor pesadilla, lo va a perseguir hasta la muerte. Lo va a perseguir hasta la muerte. Así que, pero ahí escribe sus memorias. Ahí escribe sus memorias, que son, bueno, gran parte de lo que, para conocer su vida y lo que fueron toda su estrategia y todo, bueno, está escrito por él mismo. Él quiso dejar qué es lo que había que decir de él. Claro, increíble. Claro, porque era lo que había que decir de él. Y ahí se enferma, dicen que de cáncer al estómago.
Ahí están las teorías de que lo habrían envenenado, pero la verdad es que no se puede probar porque efectivamente en su cuerpo se encuentra arsénico, pero los cuerpos en descomposición generan arsénico. Por lo tanto, no puedes probar esa teoría. Sí, claro. Pero bueno, ahí muere. Sí. Y sus últimas palabras habrían sido así como Francia, ejército, Josefina. Sí. Ah, Si él la quería. Sí. Pero Sí, ella no. él la quería, ella no. Y yo me atrevo a decir que ella fue bastante canalla con él. Sí. 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 Así que ahí le doy el punto a Napoleón. Bueno, ahí muere, lo van a enterrar ahí. Después, tiempo más tarde, como en 1840, si no me equivoco, es que Lo va a ser repatrian. trasladado, claro. Y ahí va a estar en Les Invalides, que la gente hoy día dice la tumba de Napoleón, pero la verdad era es que un eso, hospital hecho por Luis XIV para las guerras y para los soldados. Entonces era un hospital para soldados y era un panteón para Claro. soldados. Entonces, lógicamente, Napoleón como soldado merece Está estar ahí. ahí, pero hoy día es la tumba de Napoleón, o sea, debajo de la cúpula, ahí está la tumba del emperador, que evidentemente se va a inmortalizar. Y el relato francés va a ser construir esta idea de que es todo fantástico, la revolución, un acto civilizatorio que cambió el mundo solo para bien y que Napoleón es el hombre que trajo la civilización completa. Y hoy día vemos, no solo por esta película, sino que también por el revisionismo histórico, que la revolución, de acuerdo, tiene sus logros, particularmente la idea de la igualdad ante la ley, en el sistema decimal de pesos y medidas que yo ahí Sí. otorgo, que es algo importante, pero el costo en vidas humanas no puede jamás justificar lo que sucedió. Una Y barbarie. Napoleón también. Sí. Napoleón también, porque esto que plantea hoy día Ridley Scott, efectivamente, por su fin político de conseguir el poder y mantener el poder, va a estar dispuesto A a cualquier que cosa. seres humanos se conviertan en carne de cañón y que básicamente va a diezmar a una generación completa, digamos, y llevarlos a la muerte como lo hace. Bueno, la ambición por el poder siempre ha llevado a la gente a hacer cosas que parecen completas y absolutamente irracionales. Sí, pero yo recomendaría que vean la película. Sí, pues. ¿Ya? Porque la verdad es que está interesante. Si quieren conocer además más de Napoleón, pueden entrar a la red cultural y ahí hay varias clases que están disponibles, si quieren en el fondo del periodo, porque efectivamente esto es como un aperitivo, pero pueden en el fondo también prepararse para ir a ver la película o hacer la comparación, porque ahora va a venir toda la verdad, la ficción, pero nosotros no le vamos a adelantar nada, eso lo vamos a hacer más adelante. Así que gracias, Barbarita. Pero gracias a ti, pues, Maida. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana y los estamos acompañando. Recuerden que esto queda en podcast. Si les gustó, compártanlo para que de alguna manera llegue más historia, también más cultura a más personas como nosotros planteamos en la red cultural. Que estén todos muy bien. Cariño. Nos vemos.